Desde tiempos antiguos, la humanidad ha estado rodeada de misterios que desafían la lógica y escapan a la razón. Historias que parecen sacadas de un sueño, pero que han dejado huellas tan profundas que no podemos ignorarlas. Lugares donde barcos y aviones desaparecen sin explicación, manuscritos escritos en lenguas imposibles que ni la ciencia más avanzada ha logrado descifrar, y relatos de exploradores que habrían llegado a nuevas tierras siglos antes de que la historia oficial lo reconociera. El Triángulo de las Bermudas, el manuscrito Voynich y la enigmática Vinland son más que simples leyendas. Son puertas abiertas a lo desconocido, recordatorios de que el mundo aún guarda secretos esperando ser revelados. Y hoy, juntos, vamos a recorrerlos, porque quizá, entre estas sombras del pasado y del presente, se esconda la clave de un conocimiento perdido que aún no estamos listos para comprender. Acomódate, apaga las luces, y déjate llevar, porque lo desconocido está por revelarse. El Triángulo de las Bermudas. ¿Mito, ciencia? ¿O algo mucho más oscuro? El Triángulo de las Bermudas. 3 puntos en un mapa que dibujan una forma perfecta: Miami, San Juan de Puerto Rico y las Islas Bermudas. A primera vista, no parece más que una región cualquiera del Atlántico Norte. Pero desde hace siglos, marineros y pilotos han contado historias que hielan la sangre. Relatos de tormentas que aparecen de la nada, de brújulas que enloquecen, de barcos que se pierden para siempre en aguas que parecen normales, hasta que dejan de serlo. Las primeras menciones del Triángulo ya aparecen en las crónicas de Cristóbal Colón. Durante su primer viaje hacia América en 1492, Colón escribió en su diario que, cerca de esa zona, su brújula comenzó a marcar rumbos extraños y luces misteriosas aparecieron sobre el horizonte. Luces que parecían moverse sobre el mar y desaparecer en cuestión de segundos. ¿Qué vio Colón aquella noche? Nadie lo sabe con certeza, pero sus palabras fueron la primera advertencia de que algo no iba bien en esas aguas. Con el paso de los siglos, los testimonios se multiplicaron. Uno de los casos más escalofriantes ocurrió en 1918, cuando el USS Cyclops, un gigantesco barco de la Marina de los Estados Unidos con más de 300 tripulantes, desapareció sin dejar rastro mientras navegaba desde Barbados hasta Baltimore. Era uno de los buques más grandes de su tiempo, y jamás se halló un solo resto, ni una señal de auxilio, nada. Para las familias de los marineros, fue como si el océano se los hubiera tragado de golpe. Pero la historia que convirtió al Triángulo de las Bermudas en un verdadero mito global sucedió en 1945. El famoso vuelo 19. 5 aviones torpederos de la Marina salieron de Fort Lauderdale para una misión de entrenamiento. El clima era bueno, los pilotos experimentados. Sin embargo, a mitad de la ruta empezaron las transmisiones confusas. Estamos entrando en aguas blancas, no sabemos dónde estamos, los instrumentos no funcionan. Minutos después, otra voz desesperada: no sabemos en qué dirección está el oeste, todo parece extraño, el mar no es normal. Y después, silencio. Los 5 aviones desaparecieron al mismo tiempo, llevándose consigo a 14 hombres. Como si el destino quisiera cerrar el círculo, el avión de rescate que fue enviado para encontrarlos también se desvaneció. 27 hombres borrados de la faz de la tierra en cuestión de horas. Estos casos, sumados a decenas de desapariciones de barcos más pequeños, aviones civiles e incluso yates privados, fueron alimentando la leyenda. La prensa bautizó el lugar como el Triángulo del Diablo, y durante las décadas siguientes se convirtió en el epicentro de todo tipo de teorías paranormales. Algunos aseguraban que allí se abría un portal interdimensional, una grieta en el espacio-tiempo que absorbía todo lo que entraba en él. Otros hablaban de la Atlántida, la mítica civilización perdida, que según algunos estaría hundida bajo esas aguas, generando energías misteriosas capaces de interferir con nuestros instrumentos. Y no faltaban quienes veían en cada desaparición la mano de inteligencias extraterrestres, utilizando el Triángulo como base oculta para abducir humanos y estudiar nuestras tecnologías. La imaginación humana no tenía límites, y la cultura popular se encargó de alimentar la llama. Libros, películas, documentales, todos retrataban al Triángulo de las Bermudas como un lugar maldito, una trampa mortal donde lo inexplicable acechaba bajo la superficie. Pero, ¿qué dice la ciencia? Los investigadores han intentado durante décadas dar una explicación lógica. El área del Triángulo está en una de las rutas marítimas y aéreas más transitadas del mundo, lo que aumenta naturalmente el número de accidentes. Además, allí confluyen corrientes oceánicas extremadamente poderosas, como la corriente del Golfo,
capaces de arrastrar cualquier resto en cuestión de horas, borrando toda evidencia de un naufragio. Los meteorólogos señalan que las tormentas eléctricas repentinas y los huracanes son comunes en esa región, y que un avión pequeño o un barco poco preparado podría sucumbir en minutos. Incluso existen teorías más sorprendentes, como la de los hidratos de metano. Según esta hipótesis, burbujas gigantes de gas que se liberan desde el fondo marino podrían desestabilizar barcos enteros, haciéndolos hundirse de golpe sin dejar tiempo para pedir auxilio. Y, sin embargo, ninguna de estas explicaciones parece cerrar el misterio. Porque lo cierto es que hay casos documentados donde el clima era perfecto, la tripulación estaba preparada y aún así, nunca regresaron. Y quizás, ese vacío de respuestas es lo que alimenta la leyenda. El Triángulo de las Bermudas es, al mismo tiempo, un enigma y un espejo. Un enigma porque sigue dejando más preguntas que respuestas. Y un espejo porque refleja nuestros propios miedos, al mar, a lo desconocido, a la idea de que existen fuerzas en el planeta que no podemos controlar. La próxima vez que viajes por el Atlántico, recuerda que hay un lugar donde las brújulas pierden el norte, donde los aviones desaparecen del cielo y los barcos nunca regresan. Un lugar que quizá, solo quizá, nunca debió ser cruzado. Porque el Triángulo de las Bermudas no es solo un sitio en el mapa, es un recordatorio de que todavía hay misterios en la Tierra que escapan a la razón humana. Si el Triángulo de las Bermudas nos mostró que el océano puede ocultar secretos insondables, la historia que viene ahora nos recuerda que la Tierra y el tiempo también guardan misterios imposibles. Porque no se trata de un mar que engulle barcos ni de cielos que tragan aviones, sino de algo aún más inquietante, un libro. Un manuscrito escrito en un idioma que nadie entiende, con ilustraciones de plantas que nunca existieron y símbolos que han desafiado a los mejores criptógrafos del mundo. Prepárate, porque vamos a adentrarnos en el enigma eterno del manuscrito Voynich. El enigma del manuscrito Voynich. 600 años de misterio. El misterio no siempre se esconde en las profundidades del océano. A veces, toma la forma de un objeto silencioso, frágil, pero tan enigmático que ni el paso de los siglos ha logrado arrancarle su secreto. Ese objeto es el manuscrito Voynich, un libro que parece susurrar mensajes que nadie puede comprender. Fue descubierto en 1912 por Wilfrid Voynich, un coleccionista polaco que lo adquirió en Italia, sin sospechar que aquel hallazgo marcaría la historia de los enigmas modernos. Sus páginas, elaboradas en vitela de la mejor calidad, revelan un texto escrito en un idioma que no corresponde a ninguna lengua conocida. No es latín, no es griego, no es árabe, ni siquiera se asemeja a los alfabetos usados por civilizaciones perdidas. Es un código hermético que ha derrotado a criptógrafos, historiadores y lingüistas por más de un siglo. Pero lo más inquietante no es solo la escritura. El manuscrito está acompañado de ilustraciones que parecen sacadas de otro mundo. Dibujos de plantas imposibles, especies que nunca han existido en la Tierra. Diagramas astronómicos que no coinciden con nuestro cielo. Y, quizá lo más perturbador, decenas de figuras femeninas desnudas bañándose en extraños líquidos verdosos, conectadas a tuberías y recipientes que recuerdan tanto a instrumentos alquímicos como a algo mucho más avanzado, casi tecnológico. El emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico, fascinado por lo oculto, llegó a pagar una enorme suma convencido de que lo había escrito el monje y científico Roger Bacon. Durante la Segunda Guerra Mundial, el manuscrito fue objeto de estudio de los mejores descifradores aliados, los mismos que lograron romper códigos nazis, pero ni siquiera ellos pudieron traducir una sola página. Y en nuestros días, ni la CIA, ni la NSA, ni los sistemas de inteligencia artificial más sofisticados han logrado penetrar su secreto. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué es el manuscrito Voynich? Algunos creen que es una farsa medieval, un engaño destinado a estafar a reyes y nobles. Otros están convencidos de que contiene el conocimiento perdido de una civilización olvidada. Hay quienes lo vinculan con la alquimia, con la brujería, e incluso con contactos extraterrestres. Lo cierto es que, hasta hoy, ningún análisis ha dado una respuesta definitiva. Quizá el misterio radique precisamente en eso, en su silencio. El manuscrito Voynich se convierte en un espejo de nuestras propias dudas, recordándonos que, por mucho que avancemos en ciencia y tecnología, siempre habrá preguntas que no tengan respuesta. Igual que el mar oculta secretos en el Triángulo de las Bermudas, este libro guarda su enigma entre páginas que parecen estar vivas, esperando a que alguien, algún día, logre comprenderlas. Y mientras tanto,
el Voynich sigue siendo lo que siempre fue, un desafío, una provocación, un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios que escapan a la razón humana. Pero si un libro indescifrable ha logrado resistir durante siglos a reyes, emperadores y científicos sin entregar su secreto, ¿qué pasaría si las propias páginas de la historia hubieran sido escritas mucho antes de lo que creemos? Si los vikingos, con sus Drakkar y su valentía, hubieran llegado a América 500 años antes que Colón. Esa es la leyenda de Vinland, una tierra fértil descrita en las antiguas sagas nórdicas, cuya existencia sigue siendo uno de los mayores enigmas de nuestro pasado. El misterio de Vinland. Los vikingos en el Nuevo Mundo. Para entender este misterio tenemos que retroceder más de 1000 años, hasta la época en la que los vikingos dominaban mares y ríos de Europa. Sus barcos, los famosos Drakkar, surcaban no solo las costas británicas y francesas, sino que también llegaban hasta el Mediterráneo e incluso Constantinopla. Pero su espíritu de exploración iba mucho más allá de la guerra o el saqueo. Los vikingos eran colonos, agricultores, comerciantes. Dondequiera que llegaban, buscaban establecerse, cultivar la tierra, criar ganado, expandir su mundo. Así fue como, poco a poco, fueron colonizando Islandia en el siglo IX y Groenlandia a finales del siglo X. Groenlandia, sin embargo, era un territorio hostil. Frío, duro, con apenas pastos para los animales y limitado en recursos. Vivir allí no era fácil. Y como suele pasar en la historia, la necesidad empujó a estos hombres a mirar aún más al oeste, hacia un horizonte desconocido. Según cuentan las sagas nórdicas, todo comenzó con un navegante llamado Bjarnir Hrólfsson. Un día, desviado de su rumbo en una tormenta, avistó una costa que no estaba en ningún mapa conocido. Pero no desembarcó. Simplemente lo relató. Y esas palabras quedaron grabadas en la memoria de otros. Entre ellos, un joven llamado Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, fundador de la colonia de Groenlandia. Leif, guiado por la curiosidad y el deseo de encontrar nuevas tierras para su gente, decidió emprender el viaje que cambiaría la historia. Zarpó con su tripulación y, tras días de navegación, llegaron a lo que las sagas describen como 3 territorios diferentes. El primero, Eyulan, la tierra de las piedras planas, que muchos identifican con la actual isla de Baffin. Un lugar inhóspito, frío, rocoso. El segundo, Markland, la tierra de los bosques, probablemente la actual Labrador, donde la madera abundaba, algo muy valioso para los vikingos que en Groenlandia apenas podían talar árboles. Y finalmente, alcanzaron Vinland. Un lugar descrito como fértil, apacible, con praderas verdes, y según la saga, con uvas silvestres que un miembro de la expedición, un germano llamado Tyrkir, encontró en la costa. Aquellas uvas dieron nombre a la tierra, Vinland, la tierra del vino. Imagina por un momento lo que debió significar para aquellos hombres, tras años de vivir entre hielo y escasez, encontrarse con un paraíso de verdes pastos, recursos abundantes y un clima mucho más amable. Pero lo que hasta hace décadas podía sonar a mito, hoy tiene pruebas arqueológicas. En 1960, una pareja de exploradores, Helge y Anestine Instad, descubrió en el extremo norte de Terranova, en Canadá, un asentamiento que no podía pertenecer a los pueblos indígenas de la zona. Excavaciones posteriores revelaron restos de casas construidas con turba y madera, exactamente como las viviendas nórdicas de Groenlandia e Islandia. Se hallaron clavos de hierro, fragmentos de embarcaciones, herramientas y hasta una forja, la primera evidencia de trabajo metalúrgico en todo el continente americano anterior a Colón. Aquel lugar fue identificado como Eleanse Aux Meadows, y desde entonces no hay duda, los vikingos llegaron a América casi 500 años antes que Colón. Las investigaciones más recientes han ido aún más lejos. En 2021, un grupo de científicos utilizó un método innovador para fechar con exactitud los restos de madera trabajada en aquel asentamiento. Analizando los anillos de los árboles, encontraron la huella de una tormenta solar ocurrida en el año 993. Esto permitió datar que los vikingos talaron esos árboles en el año 1021. La historia, por tanto, no solo es cierta, ahora sabemos el año exacto en que ocurrió. 1000 años atrás, los vikingos pisaron América. Pero, ¿qué hicieron allí? ¿Fue una colonia estable, un lugar de comercio, un campamento temporal? Las pruebas sugieren que el asentamiento no duró mucho. No se han encontrado restos de cultivos ni entierros, lo que indica que no llegaron a establecer una comunidad permanente. Probablemente usaban Vinland como base de operaciones,
reparar barcos, recolectar madera, aprovechar recursos que escaseaban en Groenlandia. Sin embargo, las sagas cuentan algo más: la expedición de Thorfinn Karlsefni. Este comerciante islandés organizó un viaje mucho más ambicioso. Partió con 3 barcos, más de un centenar de hombres y mujeres, e incluso ganado. Su intención no era solo explorar, quería fundar una colonia. Durante un tiempo, la vida en Vinland pareció prosperar. La esposa de Karlsefni, Gudrid, dio a luz a un niño, Snorri, considerado el primer europeo nacido en el continente americano. Todo parecía indicar que Vinland sería el inicio de un nuevo capítulo en la expansión vikinga. Pero la realidad fue mucho más dura. Los vikingos no estaban solos. Los indígenas de la zona, a quienes llamaban Skraelings, establecieron contacto con ellos. Al principio, hubo comercio, intercambiaban pieles y alimentos por armas y leche. Pero pronto surgieron tensiones. Una disputa, provocada incluso por un simple toro que los vikingos soltaron, acabó en conflicto abierto. Los Skraelings, mucho más numerosos y conocedores de la tierra, hicieron imposible la permanencia de los colonos. Los enfrentamientos se volvieron cada vez más violentos. En una de esas batallas, una figura se alzó con fuerza legendaria: Freydis Eiríksdóttir, hermana de Leif Erikson. Las sagas cuentan que, en medio del combate, cuando los hombres flaqueaban, Freydis se descubrió el pecho, tomó una espada y lanzó un grito tan aterrador que los enemigos retrocedieron. Fue un momento épico, pero ni siquiera ese coraje bastó para sostener la colonia. Los vikingos comprendieron que América no sería suya. Tras pocos años, abandonaron Vinland y regresaron a Groenlandia. ¿Por qué no insistieron? Quizá la distancia era demasiado grande, quizá los recursos eran insuficientes, quizá los Skraelings representaban un obstáculo insalvable. Lo cierto es que el sueño de Vinland se desvaneció, quedando solo en las sagas y en la memoria de los pueblos nórdicos. Pero siglos después, esas historias volverían a surgir, y con los descubrimientos arqueológicos de Eleanse Aux Meadows, lo que parecía un mito se convirtió en verdad histórica. Hoy, el misterio de Vinland sigue abierto. Sabemos que los vikingos estuvieron en Terranova, pero las sagas hablan de costas más cálidas, de ríos más anchos, de tierras que podrían corresponder incluso con Nueva Escocia o Nueva Inglaterra. Los hallazgos de nueces que solo crecen más al sur son una pista tentadora. ¿Hasta dónde llegaron realmente los vikingos? ¿Exploraron buena parte de la costa este de Norteamérica, dejando rastros que aún no hemos descubierto? Quizá sí, quizá no. Lo cierto es que el enigma sigue vivo. Vinland no es solo una curiosidad arqueológica. Es la prueba de que la historia, tal como la aprendemos en la escuela, nunca está completa. Durante siglos, el relato del descubrimiento de América se centró en Colón. Pero ahora sabemos que 500 años antes, un grupo de exploradores nórdicos, guiados por la curiosidad, la necesidad y el coraje, ya habían cruzado el Atlántico. Y aunque su paso fue breve, dejaron una huella imborrable. Una huella que nos recuerda que la historia está llena de secretos esperando a ser descubiertos. Y que, como en el caso de Vinland, la frontera entre mito y realidad a veces es tan fina como una línea en el mar. Y así, hemos navegado juntos a través de mares oscuros donde barcos enteros desaparecen sin dejar rastro, hemos descifrado páginas imposibles de un manuscrito que parece hablar en un lenguaje venido de otro mundo, y hemos viajado 1000 años atrás, cuando los vikingos llegaron a tierras americanas mucho antes de que Colón soñara siquiera con su expedición. 3 misterios, 3 huellas del pasado que nos recuerdan algo importante: la historia no siempre está escrita en piedra, y a veces lo que creemos saber es solo una pequeña parte de un todo mucho más grande. Quizá el mar aún oculte secretos, quizá un día alguien logre entender cada palabra del Voynich, y quizá todavía haya restos de Vinland esperando a ser encontrados bajo la tierra de América. Lo único seguro es que los misterios siguen ahí, desafiándonos a buscarlos, y nosotros seguiremos tras sus huellas. Si estas historias te han sorprendido tanto como a mí, imagina todo lo que aún nos queda por descubrir juntos. Déjame en los comentarios cuál de estos misterios te ha impactado más: el Triángulo de las Bermudas, el manuscrito Voynich o la América vikinga. Me encantará leer tu opinión. Y si quieres seguir explorando secretos ocultos de la historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás los próximos enigmas que vamos a desenterrar. Recuerda, el viaje apenas comienza, y tú eres parte de él.